Pedro Girón, noble que había sido desoído por el rey en su reclamación del ducado de Medina Sidonia, se convertiría en el principal bastión de las comunidades, por breve tiempo. Tras haber reclamado infructuosamente lo que estimaba su derecho en las Cortes de La Coruña, ejerció su derecho medieval a desnaturarse y enfrentarse al poder real. Ello lo llevaría a ser el máximo responsable de los ejércitos comuneros. En la cima de su desafuero, dirigió un escrito a la Santa Junta lleno de alabanzas, en el que ofrecía: valeos de mí como consejero, como soldado, y si así os pareciese, también como jefe. Todo lo desempeñaré con gusto. En octubre de 1520 fue elegido capitán general de las tropas comuneras, desplazando a Padilla. Era, sin lugar a dudas, el principal activo de los comuneros. Activo que acabarían despreciando, como acabarían despreciando a Laso de la Vega y a cuantos honestamente militaban en la rebelión. La Junta en estos momentos intentaba atraerse a la alta nobleza, por lo que dar el mando de las tropas comuneras a Pedro Girón, auxiliado por el obispo Acuña, significaba levantar un banderín de enganche para la nobleza que finalmente se perdería en la nada. Por error tuvieron los de la Junta el haber admitido a Pedro Girón. Por error tuvieron los de la Junta haber admitido la colaboración de los miles de personas honestas que iniciaron el levantamiento y acabaron huyendo de su compañía. Y explicaban su error en la versatilidad humana y en el anhelo de mudanza a que el malestar conduce, decían. Toda la pericia de don Pedro Girón no alcanzaba a servir de contrapeso a la popularidad de Padilla. Asociar a este un hombre entendido que guiara su limpia lealtad y ánimo esforzado por el camino más corto a la victoria fuera grave consejo. Hubo mala inspiración en sustituirle un jefe popular de nuevo cuño y de insegura constancia. Eso lo señala Antonio Ferrer del Río. Consecuencia del nombramiento inicial de Pedro Girón fue que Juan Padilla se sintiese dolido y que dentro de la Junta quedase abierta una peligrosa escisión. Pero duró poco la militancia de Pedro Girón entre la sentina. Apenas 2 meses, ya que tras el fracaso sufrido en diciembre cuando los rebeldes perdieron Tordesillas, fue acusado de traición, lo que le impelió a quedar al margen de la confrontación. En el interín, no obstante, dada la autonomía que tenían las tropas comuneras, Padilla se retiró con sus tropas a Toledo. Fuese cierta o imaginada, la defección de Pedro Girón de las huestes comuneras fue un hecho de gran importancia entre los acontecimientos, como lo fue en octubre su apuesta por los rebeldes. Y la verdad es que una vez terminado el conflicto, si bien no sufrió castigo de importancia a pesar de tener sobre sí la pena de muerte dictada en Worms, fue exceptuado del perdón general. Tan es así que el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, escribía a Carlos I felicitándole por el abandono de aquel, señalando que sacalles a don Pedro Girón fue desfacellos del todo por la autoridad grande que perdieron, y ansimismo porque no les quedó hombre que supiese mover gente gruesa. Pero aunque la militancia comunera de Pedro Girón fue corta en el tiempo, sí desarrolló una importante labor a favor de la revuelta. No en vano, era el mejor activo con el que contaron los revoltosos, por eso tal vez acabaron echándolo. Es el caso que en estos momentos estaba volviendo el ejército que había recuperado la isla de Gelbes al mando de Hugo de Moncada, y los dos bandos pusieron sus ojos en los veteranos sin ocupación. ¿Quién pujó por ellos? Naturalmente Pedro Girón, que se llevó una buena parte, 400 lanzas, de las mejores. La otra fue reclutada por el condestable. 80 lanzas armó don Pedro Girón a su costa. Esas 80 lanzas, que junto a un ejército compuesto por 17.000 hombres se dirigió a Río Seco, donde estaban acuarteladas las fuerzas que apoyaban al rey, que apenas llegaban a los 5.000 soldados. Los junteros habían dejado en Tordesillas, a 40 kilómetros de Medina de Río Seco, una guarda de 400 soldados. De la comarca acudían cotidianamente personas de ambos sexos y de distintas edades a ser testigos del triunfo de los comuneros. La sed de botín enardecía a la gente, rebelde a la disciplina y a su afición al pillaje. Una incursión de tropas comandadas por Girón se acercó a Río Seco y retó a los imperiales.
Pero no siendo recogido el guante, se retiraron las tropas de Girón ante el desencanto de los junteros. Mientras, el conde de Haro, que se acercaba con refuerzos contra la Junta, aceleró el paso y se unió a los de Río Seco. Ante la sorpresa general, el 3 de diciembre, el ejército de la Junta, tras abandonar definitivamente Villabrágina, se dirigió hacia el oeste en dirección a Villalpando, ciudad del Condestable que atacaron los comuneros y que se rindió sin resistencia. La primera reacción de los señores fue dirigir su ejército a Castroverde a fin de liberar Villalpando, pero enseguida recapacitaron. Las exhortaciones del cardenal Adriano habían dado sus frutos. ¿Iban a hacer prevalecer una vez más sus intereses particulares sobre los del Estado? Ese era el misterio. En efecto, la ocasión les era sumamente propicia para apoderarse de Tordesillas, ya que al dirigirse hacia el oeste, Girón había dejado libre la ruta del sur, que conducía a Tordesillas. El día 4 se puso en marcha el ejército de la nobleza y ocupó casi sin resistencia las posiciones abandonadas el día anterior por los comuneros. Tan solo hubo algunas escaramuzas en Villagarcía, pero Castromonte, Peñaflor, Torrelobatón cayeron sin dificultad. ¿Fue ese, el de Girón, un movimiento de traición? ¿O por el contrario fue un movimiento de distracción que, si hubiese tenido éxito, hubiese dejado a las fuerzas reales fuera de combate? Teniendo en cuenta la actuación que estaban llevando las fuerzas tanto del Condestable como las del Almirante, parece a todas luces acertada la jugada de Pedro Girón. No era ninguna traición, sino una acción militar inteligente. Otra cosa es que finalmente no hiciesen lo que era más que previsible que hiciesen, y que era ir a defender los intereses particulares del Condestable. Personalmente coincido con Joseph Pérez, quien señala que, paradójicamente, el cardenal Adriano era el único entre tantos guerreros en desear entrar en la lucha lo más pronto posible. Los demás no pensaban más que en sus propiedades amenazadas y daban marcha atrás antes de dar el paso decisivo. Villalpando, feudo del Condestable, no estaba lejos. Los comuneros debieron pensar que tendrían tiempo suficiente de ocuparlo a placer, contando con la pasividad de un enemigo que continuamente vacilaba. Sus cálculos, si es que eran capaces de hacer cálculos, no carecían de fundamento. Fue necesaria la energía del cardenal Adriano para que los militares del bando realista se decidieran a aceptar el combate. Si nuestra hipótesis es correcta, la toma de Tordesillas el 5 de diciembre no habría sido debida a la traición ni a la ineptitud de Girón, y tampoco al valor militar del conde de Haro, jefe de las tropas realistas. El responsable no sería otro que ese prelado obstinado, celoso de administrar debidamente los ducados de su rey, el cardenal Adriano. Por otra parte, la situación denotó la falta de pericia militar o la sobra de incompetencia de los comuneros, porque fuese traición o fuese error la acción de Pedro Girón, siempre les quedaba la opción de llevar a efecto una acción militar sobre Río Seco. Por cierto, objetivo inmediato de los comuneros en esos momentos, ya que, en definitiva, la situación de la plaza no había variado con la desaparición de las tropas de Pedro Girón, dado que los de dentro seguían estando en inferioridad que había aumentado cuando un importante contingente que previamente estaba en la plaza salió a tomar Tordesillas, a 40 kilómetros de Medina de Río Seco. No, evidentemente no se puede culpar a Pedro Girón de la pérdida de Tordesillas por parte de los comuneros. El caso es que, pese a la defensa organizada a última hora por el obispo Acuña y sus clérigos, la ciudad cayó en manos de los reales y la reina fue liberada de los rebeldes. Acuña sale hacia Valladolid, en donde penetra con poco esfuerzo, echándose la población a la calle para recibirle en triunfo y tomando presos a un buen número de procuradores de la Junta. Acuña, que se había especializado en la rapiña, llegó a representar al sector más radical del bando comunero, arrasando fortalezas, iglesias, conventos, monasterios y villas. Por otra parte, destaca la actitud de los sectores que ejercían el control sobre el levantamiento comunero, que no dudaban en presentar como victoria lo que era una evidente derrota, como la pérdida de una plaza, y de la importancia de Tordesillas.
Pero esa sería una actitud repetida a lo largo de la contienda y de la que curiosamente encontramos reflejo en otros momentos de la historia, con posterioridad en los siglos. Algo que también se repite en otros momentos de la historia de la búsqueda de culpables por parte de la chusma imperante. En el caso que nos ocupa, Girón de Velasco es acusado de traición a los comuneros, al no haber estado presente en la pérdida de Tordesillas, siendo que estaba en Villalpando saqueando víveres. Mi opinión a la vista de la actuación posterior de Pedro Girón es que cometió un error táctico, pero nunca traición. Un error que a toro pasado es fácil calificar de tal, pero que en las circunstancias del momento, llegando el invierno, parecía una operación prudente en quien iniciaba una campaña militar. En resumen, que fue un combatiente honesto de las comunidades que en cualquier caso hubiese terminado alejado de la Junta, pero fue excluido por ellos mismos, dada la incompetencia en que había caído el movimiento. Por otra parte, como ya ha quedado señalado, la merma total de fuerzas no era significativa, de tal modo que el combate para la toma de Tordesillas fue duro y duró todo el día, hasta que al atardecer un soldado logró entrar en la plaza, curiosamente un soldado natural de Medina del Campo, llamado Nieto. Se entabló lucha que posibilitó la entrada por la puerta principal por parte del conde de Haro. Por otra puerta salían los miembros de la Junta que pudieron huir. 9 de ellos fueron hechos prisioneros. Uno, el doctor Zúñiga, cuya prisión, más que física, fue emocional, ya que voluntariamente desertó de la facción comunera. Debe tenerse en cuenta que el doctor Zúñiga, que ahora cambiaba voluntariamente de bando, se había significado como uno de los máximos enemigos de Carlos, al haber denunciado que Carlos, había usurpado el título de rey a su madre Juana. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.